¿Qué tal estáis? No he escuchado mucho entusiasmo, pero bueno. Bueno, encantado de estar con todos vosotros en este Jueves Santo y en este inicio, aunque ayer empezamos, pero inicio más oficial de esta Pascua contemplativa de los Amigos del Desierto 2024. Quiero comenzar subrayando estas dos palabras, Pascua y contemplativa. La Pascua, como sabéis, es un paso. Estamos aquí porque queremos dar un paso. Puede ser un paso minúsculo, puede ser un paso de gigante, pero algo que nos haga cambiar. Es decir, que de alguna manera aspiramos a una transformación. Estamos no solamente para celebrar la Pascua de Jesús, sino nuestra propia Pascua, nuestra propia transformación. Y esta transformación tiene un adjetivo y es contemplativo. Es decir, no se trata de hacer cosas, sino de ser. Estamos persuadidos de que mirando, contemplando, mirando amorosamente nuestra realidad, vamos a poder dar ese paso. Lo estamos dando. Ayer, en las palabras de bienvenida, os leía una historia de un autor que se llama Everett, que hizo una experiencia de inculturación en un pueblo del Brasil indígena, ¿no? Y relata, como ya sabéis los que estáis aquí, pero no los que están al otro lado de la pantalla, que es la historia de un pueblo que de pronto se levanta porque dicen que Sigigai, el espíritu, así lo llaman ellos, Sigigai, este es el pueblo piraja de los brasileños, pues estaba en la playa, ¿no? Y este autor, que refleja esta historia en uno de sus libros, pues dice que él miraba esa playa y no veía nada, ¿no? Y sin embargo ahí todos los presentes veían a Sigigai, que estaba vivo y dándoles un mensaje, ¿no? Y les decía anoche a los que estáis aquí presentes, pero no a los que estabais, no estuvisteis conectados, que nosotros tenemos un drama, y es que vivimos disociados porque nuestra mente nos dice que no hay nadie en la playa, pero estamos aquí porque tenemos nostalgia de esos primeros pirajas, esos primeros cristianos que sí que vieron al Sigigai, sí que vieron al resucitado, ¿no? ¿Y por qué le vieron? Porque estaban en la clave espiritual adecuada, porque estaban en el relato de Dios, ¿no? Y nosotros occidentales casi todos estamos en el relato del yo. Y la pregunta con la que terminábamos nuestra reflexión ayer y con la que comenzamos hoy es cómo pasar del relato del yo al relato de Dios. Cómo pasar de la mente al alma. O cómo pasar de las creencias a la sabiduría. Pues nosotros creemos, muchos de nosotros al menos, ¿no?, que Sigigai está en la playa, es decir, que Cristo vive, por decirlo en lenguaje cristiano. Pero quizás la mayoría de nosotros todavía no lo sabemos, no lo vemos. Nos lo han dicho y pensamos que sí, que puede ser, pero no tenemos esa certeza íntima profunda. Y por eso esta Pascua y esta charla en particular la he titulado De las creencias a la sabiduría. Que es tanto como decir, como sabéis de sobra, de las formas al fondo. O sea, ¿cómo es posible que Jesús de Nazaret, por ejemplo, tratara exactamente igual a un funcionario imperial, un centurión, a una prostituta, ¿no?, a un analfabeto pescador, a un recaudador de impuestos, porque no veía la forma, no se quedaba en la forma, sino que iba al fondo de las personas, al corazón? Es decir, tenía una mirada desprejuiciada que le permitía ver. Entonces, nosotros estamos en el mundo de las formas, pero queremos ir al fondo, porque queremos ver lo esencial, ¿no?, ver el espíritu, ver a Sigigai, ver al resucitado, ¿no?
Este paso de la forma al fondo es también, y sobre esto voy a abundar en esta exposición, el paso, como ya me habéis escuchado en repetidas ocasiones, de la religión a la espiritualidad. La religión es el mundo de las formas rituales, formas verbales, ¿no? Sagrada Escritura, formas celebrativas, la liturgia, de la religión a la espiritualidad, ¿no? La religión es el vaso, como hemos dicho muchas veces, y la espiritualidad es el vino. La religión tiene que servirnos para beber el vino y por fin estar ebrios, ¿no? Estar colocados, podríamos decir, ¿no? Bien, mirad, esta Pascua, porque es un sello de identidad de Amigos del Desierto, es una Pascua experimental, ¿no? Es decir, que realmente yo no quiero daros, porque no sería capaz y no va conmigo, una doctrina firme y segura. No puedo hacer esto, sino que os puedo ofrecer con toda modestia para quien quiera tomarlo y quien no, que siga buscando en otros lugares, porque hay muchísimas fuentes donde beber, pues lo que yo mismo voy investigando, voy buscando dentro de esta tradición, dentro de este relato que es el cristianismo, ¿no? Y entonces son estímulos para la búsqueda, pero no es nada cerrado. Es decir, que ojalá que todo lo que yo os pueda decir estos días os provoque y os estimule, incluso a lo mejor os toque un poco las narices, ¿no? Para que nos obligue a pensar y a reformular y a seguir buscando, ¿no? Cada vez con más honestidad y para hacer este paso, ¿no? Esta Pascua, ¿no? a la verdadera sabiduría, ¿no? Entonces, al final de esta exposición, yo os voy a dictar algunas preguntas que os pueden ayudar a aterrizar este contenido que voy a brindaros ahora en vuestra vida personal, ¿no? O sea, que os ayuda a personalizar y a lo mejor si queréis tomar alguna nota, pues también os puede ayudar, ¿no? Bien, hoy, Jueves Santo, la Iglesia está celebrando el Día del Amor, que es tanto como decir el día de la vida, ¿no? Porque la vida, si no es con amor, no es vida, ¿no? Y también está celebrando el Día de la Eucaristía, que es el símbolo del amor por excelencia. Jesús se marcha pero se queda en forma de pan. Esta tarde en la liturgia entraremos en el significado de esto más profundamente, ¿no? Y también el Día del Sacerdocio. Así que mi más sincera enhorabuena a todos los que estamos en este gremio, a todos los hechiceros de la tribu, ¿no? Ojalá que seamos buenos hechiceros, ¿no? Buenos ministros, ¿no? Bien. De la religión a la espiritualidad significa que nuestra propuesta, la propuesta de Amigos del Desierto, para quien la quiera asumir o quien la quiera vivir, es una propuesta que podríamos decir de un cristianismo transreligioso. Entonces, en primer lugar, se trata de un cristianismo, es decir, que bebemos de la tradición de Cristo y de sus seguidores. Ese es el relato en el que queremos movernos. Seguramente porque hemos nacido en este contexto cultural o porque a lo largo del tiempo nos hemos ido identificando y enamorando de este relato que nos parece precioso, ¿no? Este relato nos ha llegado por medio de lo que llamamos la religión, ¿no? Entonces, cuando se habla de transreligioso, se quiere decir que queremos nosotros, como Amigos del Desierto, ir más allá de lo que nos contaron, pero sin rechazar lo que nos contaron, sino incluyéndolo pero trascendiéndolo,
incluyéndolo, pero no quedándonos en ello, ¿no? Hablar de cristianismo transreligioso, en definitiva, es hablar de un cristianismo místico, interior, que no quiere decir que no tenga sus implicaciones exteriores, las tiene, por supuesto, ¿no? Es decir, nosotros hemos recibido, y damos muchísimas gracias por ello, nos sentimos honrados, un cristianismo fundamentalmente en clave doctrinal y moral. Doctrinal quiere decir en clave de pensamiento, de teología, de creencias, de catequesis, de contenidos, ¿no? Y un cristianismo moral, es decir, ético, de comportamiento, ¿no? Y nos parece que esto es fundamental, es la base. Pero esto se comprende y se vive en plenitud si, además de incluirlo, damos paso a un cristianismo místico, que incluye todo eso, pero también va más allá. ¿Y qué es en concreto lo que estamos incluyendo? No lo rechazamos, no lo rechazamos, pero sí queremos trascender. Pues fundamentalmente el mito, la magia y la razón. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, como sabéis, ha habido paradigmas fundamentales, es decir, claves de comprensión del misterio del universo, del misterio de nosotros mismos, del misterio de Dios, ¿no? Una clave de comprensión fue la magia, una clave de comprensión fue el mito. Todos nosotros, al menos los que tenemos más de 30 o 40 años, fuimos educados en un cristianismo mítico. Nos contaron los mitos, las historias, por ejemplo, pues Adán y Eva, la serpiente, el arca de Noé y tantas otras cosas. Son historias, mitos que han configurado nuestro imaginario y todavía seguramente en nosotros perviven restos míticos de comprensión de las cosas en clave mítica. Y está bien porque en el alma, nuestra alma es una síntesis del alma de la humanidad. Y ahí está también pues, todos esos relatos, que era una manera de explicarse las cosas. Esta clave mítica ha sido sustituida por una clave racional, hasta el punto de que hoy podemos decir que el paradigma fundamental es la razón, ¿no? Entonces, si tú vas a un seminario a estudiar teología, te vas a encontrar que te explican racionalmente pues, las creencias o los mitos cristianos, hasta tal punto que podríamos decir prácticamente que la teología es mito racionalizado, lo que hoy se expone, ¿no? Todo esto nos parece muy hermoso, pero no es suficiente. Por lo menos no es suficiente para nosotros. Quizás para otros les sea suficiente, ¿no? Pero para la mentalidad del hombre contemporáneo necesita dar un paso y saltar al paradigma de la consciencia, que incluye la razón. No es irracional, es transracional, ¿eh? Bien, todo esto lo he contado en algunos otros momentos, entonces seguramente os suena familiar, pero ahora quiero empezar a dar algunos pasos nuevos que nos ayude a situar este planteamiento de las creencias a la sabiduría, ¿no? Mirad, como sabéis de sobra, estas son cosas muy elementales, pero no por ser elementales dejan de ser esenciales y ayudan un poco como cuadros o marcos generales para situar la propuesta cristiana, la propuesta que quiero plantearos, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, las religiones se han dividido fundamentalmente en dos grandes grupos o dos grandes áreas que cuando yo estudiaba en el seminario hace 40 años, se hablaba de religiones éticas y religiones místicas, es decir, las religiones, vamos a decir, monoteístas, que fundamentalmente, como sabéis, es el judaísmo, el cristianismo y el islam, y las religiones
orientales, que fundamentalmente pues, el hinduismo, el taoísmo y el budismo, ¿no? La diferencia en sentido muy amplio, porque habría que entrar aquí en la historia de religiones, en la fenomenología de religión, y no es el momento, es que las primeras, la tradición judeo-cristiana e islámica, creemos en un Dios personal. Mientras que las religiones orientales, budismo, hinduismo, creen más en una religión, vamos a llamarlo así, en un Dios, vamos a llamarlo así, transpersonal. Aquí quiero decir, porque todo esto es una cosas muy obvias, pero aquí quiero compartir con vosotros una reflexión nueva, por lo menos nueva para mí, ¿no? Cuando yo estudié, a mí me explicaron que la conciencia humana fue evolucionando. Entonces se hablaba de que esto era una evolución positiva, ¿no? De descubrir el misterio de Dios primero en la naturaleza, la religión de los paganos, se decía entonces, ¿no? Luego en la historia, vamos concretando, ¿no? La religión de los judíos, Yahvé es el Dios de la historia, el Dios del pueblo, ¿no? Y finalmente en la persona de Cristo, ¿no? Entonces, este proceso de naturaleza, historia, ser humano, se consideraba, o así me lo presentaban, como una evolución, ¿no? Entonces, para los cristianos, pues la máxima revelación es la persona de Cristo, ¿no? Pero yo no digo que sea así, simplemente yo planteo la cuestión, ¿no? Yo planteo la cuestión. O sea, que no toméis esto como que es así, sino como una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de ser una evolución fuese una involución, ¿no? Y que este proceso de concretización, de lo más amplio a lo más concreto que es el ser humano, no sea sino el simple reflejo de que el ego humano ha sido cada vez más poderoso hasta el punto que hemos hecho a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Entonces, este Dios personal no es más que una proyección agigantada de nuestro ego. O sea, esto nos toca mucho las narices a nosotros, los cristianos, ¿no? Pero es una pregunta legítima, ¿no? ¿Por qué es legítima? Porque nos hace pensar con toda seriedad hasta qué punto nosotros no hemos proyectado en ese Dios antropomórfico pues nuestra insatisfacción vital y nuestra inseguridad. Entonces decimos, yo me siento inseguro, pero papá Dios me va a ayudar. Y no solamente lo proyectamos en Él, ¿no? Sino que al proyectarlo en Él no es un trabajo nuestro el que tenemos que hacer, sino que es Él el que tiene que darnos la ayuda, la salvación, ¿no? Y nos la va a dar sobre todo en la otra vida. Y por tanto proyectamos para mañana, ¿no? Una plenitud de la que todavía hoy no podemos gozar. O sea, yo no digo que esto sea el cristianismo, pero sí ciertamente que millones de personas en la humanidad lo han vivido así. Entonces, esto significa que esta tradición religiosa, cristiana, se ha vivido muchas veces en clave de consuelo. Yo estoy mal, pero creer en Dios, que al final hará justicia, me consuela. Y tener un consuelo no hay que tenerlo en poco, ¿eh? Porque cuando uno está mal, que recibas una llamada de un amigo y te diga estoy contigo y te subo las medicinas y te arropo y te hago un caldito, pues esto es maravilloso. O sea, esto es maravilloso.
En cambio, siempre de manera muy amplia y muy genérica, pero para entendernos, ¿no? La otra corriente de religiones no es tanto una religión o unas religiones del consuelo, cuanto unas religiones de la transformación personal. Estas religiones, hinduismo, budismo, taoísmo, proponen que no se trata de que tú invoques, Señor, ven a ayudarme, sino que tú hagas un trabajo de desidentificación de todo lo que no eres para descubrir que dentro de ti hay un principio, una fuerza que te conecta con el misterio de Dios y que en definitiva te hace descubrir que eres esa chispa divina. Yo creo que esto, aunque sea de manera muy genérica, es importante conocerlo, saberlo, porque a mi modo de entender, y siempre repito con toda modestia, porque yo soy un pobre sacerdote, ¿no? Tampoco particularmente dotado, pero sí que creo, y así lo vivo, que estamos en un tiempo de síntesis. Que estamos en un tiempo de síntesis. Es decir, que estamos en un tiempo donde podemos integrar la sabiduría espiritual de toda la humanidad, y que rechazarla porque no pertenece a nuestra área cultural es una solemne estupidez y una solemne pérdida. Te están dando un regalo y tú dices, no me da la gana de cogerlo porque no es de mi color. Entonces, si un trabajo espiritual no rompe nuestro esquema y no nos abre a acoger la verdad, venga de donde venga, es que no estamos en busca de la verdad, sino de autoconfirmación ideológica y ya está, para estar tranquilos y consolados. Entonces, habrá muchas personas que estar tranquilos y consolados les baste. Perfecto, perfecto. Cada uno tiene su momento en la evolución, pero los que vienen aquí seguramente no les basta. Por eso vienen aquí. Entonces, hay muchos caminos. Este es uno. No estoy diciendo que sea el mejor, ni mucho menos. Pero los que estamos aquí queremos una espiritualidad que haga síntesis de la sabiduría espiritual de todos los pueblos, sin excepción. Y la tesis que quiero yo plantearos, que no es que yo sea totalmente novedosa, ni mucho menos, pobre de mí, es que el emblema, la metáfora, el arquetipo de esa síntesis es Cristo mismo. Porque Cristo es precisamente, según dice nuestra tradición, Jesucristo. Es decir, Jesús, la forma, y Cristo, el fondo. Entonces, creer en Cristo Jesús, tomar a Cristo como arquetipo de aspiración máxima de la humanidad, es decir, desde el amor a las formas, desde el amor a la condición humana, con todas sus ambivalencias, podemos aspirar a acceder al fondo de la cuestión. Es decir, Cristo hace síntesis en su propia propuesta existencial entre el consuelo y la transformación. La transformación nos consuela y el consuelo de verdad nos hace transformarnos, si es de verdad. Es decir, no estamos renegando de la exterioridad en favor de una religión puramente interior, que no tiene en cuenta las formas, sino que Cristo justamente es el que dice fuera y dentro y fuera, hasta que descubráis, hasta que descubramos
que es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la primera creencia que hemos de transformar en sabiduría? ¿No? Pues la primera creencia es pensar, creer, ¿no?, que Jesús está fuera, simplemente fuera, y que tiene que venir a salvarnos. Lo que se llama técnicamente la fantasía del Redentor. Es decir, no darnos cuenta de que ese que tiene que venir a salvarnos está ya dentro de nosotros y que por tanto ya estamos salvados. Entonces, esta así llamada fantasía del Redentor, pensar que alguien tiene que venir de fuera a redimir nuestros pecados, a salvarnos de nuestra condición, tiene algo bueno, y es darnos cuenta de que necesitamos ayuda. De que necesitamos ayuda. O sea, ser capaz de reconocer que necesitamos ayuda y pedirla, invocar a un poder superior, como por cierto hacen los Alcohólicos Anónimos, como primer principio de sus 12 pasos, ¿no? Esto es fundamental. Darnos cuenta de que no somos autosuficientes. Pedir ayuda, pero ¿a quién y cómo? Y aquí es donde entra Jesús cuando dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. Es decir, que no podéis pedir sin pediros a vosotros mismos. Cada vez que tú me dices, dice Jesús o dice Dios Padre, venga a mí tu reino, yo te digo, pues constrúyelo. Cada vez que tú me dices, hágase tu voluntad, yo te digo, cúmplela. Cada vez que tú me dices, danos el pan nuestro, reparte tú tu pan. Es decir, que todo lo que pedimos a Dios nos lo devuelve como si fuese un frontón. Y en el fondo nos lo estamos pidiendo a nosotros. Estamos incentivándonos para que esto pueda ser una realidad. Entonces, decir el reino está dentro de nosotros es tanto como decir que el reino, esto es importante, es un estado de conciencia. Y que por tanto no nos espera quién sabe cuándo, sino que ya lo tenemos dentro y está aquí y ahora. O sea que no hay que esperar a quién sabe qué, basta abrir la puerta. Pero hay que saber dónde está la puerta y cómo se abre. Quiero hacer una pequeña interrupción en este hilo argumental de esta charla y deciros que, creo que la mayoría de vosotros lo sabéis, pero quiero subrayarlo en este momento, que hace pocas semanas celebrábamos en Amigos del Desierto nuestro 10º aniversario. Y lo celebramos, entre otras cosas, además de con la reedición de los ejercicios de contemplación de nuestro maestro Franz Yarix, lo celebramos con una mesa redonda donde estaban presentes, además de un servidor que estaba haciendo de moderador, pues 4 personas o personajes, ¿no?, figuras que han sido tutores o maestros nuestros, profesores nuestros, ¿no?, que representaban cada uno una tradición, un relato, ¿no? Allí estaba representado el mundo del Zen, estaba representado el mundo del yoga, estaba representado el mundo de la filosofía perenne y estaba representado, este cuarto es más difícil de clasificar, pero yo diría el mundo de la poesía, ¿no? El mundo de la poesía, el mundo del arte, el mundo de la sensibilidad, ¿no? Y entonces, yo cuando estuve viendo esta mesa, yo pensé para mí mismo, no lo dije en ese momento, pero lo quiero decir ahora, esto soy yo. Esta mesa es un espejo de mi alma, ¿no? O sea, y desde luego es un espejo del alma de Amigos del Desierto, ¿no? Porque aquí está el relato zen, el relato
yogi, el relato cristiano y el relato, digamos, de la filosofía perenne, laico, vamos a decir. Y cada uno de ellos, lo apunté entonces, ahora lo voy a apuntalar un poco más, parte de una experiencia para llegar a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, el relato del yoga parte de la experiencia del cuerpo como punto de partida para llegar al misterio de Dios, que es el gran cuerpo, el gran organismo. O la experiencia del relato del Zen parte de la experiencia de la naturaleza, del cosmos, ¿no? Para llegar a la conclusión del vacío. Las formas son inconsistentes, están vacías, la forma es vacío, el vacío es forma. El relato de la filosofía perenne parte de la observación de la mente para llegar a la verdad. Y el relato cristiano, que es el relato de la poesía, del amor a las formas, ¿no? Parte del corazón para llegar al amor. Y nosotros, amigos del desierto, no queremos renunciar a ninguna de estas sabidurías, ¿no? La sabiduría de la naturaleza, la sabiduría del cuerpo, la sabiduría de la mente, la sabiduría del corazón, porque creemos, sentimos que Dios tiene que ver con eso, con el vacío, con la plenitud, con la verdad y con el amor. Y no solamente, sino porque estos son los misterios de la Semana Santa. Esto es lo que celebramos en la Semana Santa. De tal manera que hay una tradición que subraya más el Jueves Santo, un relato que subraya más el viernes, otro relato que subraya más el sábado y otro relato que subraya más el domingo, pero es el mismo relato. Quiero también dar un salto en esta reflexión, porque llevo ya media hora y no debo hablar más de una como máximo, si puede ser 50 minutos mejor. Un relato, una tradición que no ha quedado aquí recogida de manera explícita, pero que también merece, como es natural, todos nuestros respetos y porque además también tiene muchos puntos en común con estas cuatro que acabo de mencionar, que sería lo que se conoce como el Advaita Vedanta, ¿no? También conocido como la no dualidad, ¿no? A mí, como a otros, me gusta más que no dualidad decir transdualidad. Porque decir, en mi opinión, no dualidad es negar nuestra experiencia histórica, que nuestra experiencia histórica es dual, ¿no? Entonces, no se trata de negar lo que vivimos, que es dual, sino de incluirlo y trascenderlo. Por eso hablo de transdualidad, ¿no? Ir más allá, no quedarse en la dualidad. Bien, pues el máximo representante del Advaita es Ramana Maharshi en el siglo XXI, un hombre que nació en 1879 y que murió en 1950, y le menciono expresamente porque seguramente ha sido uno de los 2 o 3 místicos más importantes que el espíritu ha regalado a la humanidad en este siglo XX, ¿no? Y el pensamiento suyo y el pensamiento del Advaita Vedanta en general, de manera, como digo, muy sintética, pero creo que esta síntesis a los que no somos eruditos o estudiosos como por profesión, pues, o por vocación, pues nos ayuda a comprender, se podría resumir en 2 grandes principios que los menciono porque nos pueden ayudar a hacer un ejercicio, a una reconfiguración de nuestro planteamiento cristiano, ¿no? Esos 2 grandes principios son, primero, el mundo es ilusorio y segundo, el alma es inmortal. Creo que en estas 2 sentencias se podría resumir el Advaita Vedanta, ¿no? Entonces, muy importante entender que ilusorio
no significa que no exista, sino que significa que no es lo que parece. Esto no es lo que parece. O sea, las cosas no son como nosotros las vemos, sino que hay mucho más allá, muchas más cosas que no vemos. Hay muchos shikigai que se nos escapan, por no decir casi todos. ¿Y esto qué significa? Significa, y creo que esto sí que estamos de acuerdo casi todos, que el problema fundamental de la sociedad contemporánea, y seguramente la principal desgracia, es el materialismo. O sea, el materialismo significa pensar que no existe el espíritu, que todo es solamente lo que vemos, y que si no lo vemos con nuestros ojos o con los aparatos que nos da la ciencia, no existe. Entonces, el materialismo es el responsable de la creencia, porque es una creencia, de que la conciencia es un producto del cerebro. Nosotros creemos el cerebro, porque ahí está, es un órgano físico, y creemos que el cerebro produce la conciencia. Es decir, que hemos dado la vuelta, que el materialismo ha dado la vuelta al principio fundamental desde el que se construye la tradición judeocristiana, y es el verbo se hizo carne. Es decir, el espíritu se hace materia. Es el espíritu el que crea la materia, no la materia la que crea el espíritu. Entonces el materialismo es justamente la perversión, la dar la vuelta, que eso es lo que significa perversión, del principio espiritual. ¿Y qué significa que el alma es inmortal? Pues significa, y en eso estamos trabajando, no teóricamente, porque nosotros no somos estudiosos, sino experiencialmente, porque somos practicantes, somos buscadores, ¿no? En que lo que nos define de verdad no es nuestra corporeidad, ni nuestra personalidad, es decir, ni el cuerpo ni la mente, sino el alma, el espíritu. Y que por tanto, el problema fundamental que tenemos para el crecimiento espiritual es que nos hemos identificado con el cuerpo y nos hemos identificado con el ego. Y entonces cuando nos morimos, muere todo lo que no somos, porque no somos radicalmente cuerpo y mente, sino espíritu o alma. Y por tanto, en realidad, lo que somos en esencia no muere, sino que el alma es inmortal. Bien, ¿cuál es nuestro propósito como amigos del desierto en esta Pascua y en nuestro camino interior en general? Pues nuestro propósito es, por decirlo como lo dicen en la tradición oriental, despertar. Es decir, iluminarnos. Es decir, poder tener esa luz que nos permita ver, pero ver de verdad al Shikigai en la playa. Y entonces cuando nos digan, ¿pero qué haces ahí? Pues si no hay nada. Decir, pobrecillo. O sea, el pobrecillo, es quien no lo ve, no quien lo ve. O sea, digo, pobrecillos, esta es una mentalidad primitiva. No, los pobrecillos somos los que no vemos. O sea, ¿por qué el mundo secular y el mundo materialista tiene una mirada de desprecio o al menos de indulgencia para con los creyentes? Porque piensan que estamos en el paradigma mágico o mítico. Y ellos, como están en el racional, pues piensan que están superior. Entonces, bueno, pobrecillos creyentes, ¿no? Pero no, pobrecillos racionalistas. Pues nosotros no estamos en el paradigma mítico y en el mágico, estamos en el místico, que incluye al racional. También somos racionales, pensamos. Pero vemos cosas que solo desde la razón no se pueden ver. Porque estamos entrenando, por decirlo metafóricamente, y también físicamente, el tercer ojo. Es decir, la visión contemplativa, no solamente sensitiva, no solamente intelectual, ¿sí? No solamente desde la razón, sino desde la intuición, que no es el instinto, es la intuición. Todos los grandes descubrimientos del arte y de la ciencia vienen de este regalo espiritual que es la intuición.
Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para despertar? Porque claro, aquí la cuestión es despertar, ¿no? O sea, que esto no se quede en una clase, ¿no? Sino que realmente, después de estos 3 días, digamos, se me ha abierto el tercer ojo. O sea, ahora empiezo a ver al Shikigai, aunque sea así un poco de perfil, ¿no? O sea, o nada más en unos segundos, pero sí me ha parecido que era él, ¿no? Yo le vi al Shikigai. Yo le vi al Shikigai hace pocas semanas, porque tengo que confesaros que yo no le veo habitualmente, ¿eh? O sea, no vais a pensar que yo estoy ahí, no, o sea, pero hace pocas semanas yo le vi. Esto no estaba en la charla, esto es una confesión, ¿no? Pero os puedo asegurar que yo tuve hace pocas semanas lo que se llama en el Zen un kensho, es decir, un vislumbre, ¿no? Donde de pronto fue escuchando nada menos que la Salve Regina, escuchando la Salve Regina a un grupo de monjes, ¿no? Hubo unos segundos donde realmente no escuchaba, sino que yo era la Salve Regina, os lo puedo asegurar, ¿no? Y la sensación fue de un descanso brutal, porque digo, oye, me parece que por primera vez en mi vida no tengo nada que hacer. O sea, no tener nada que hacer porque eres la Salve Regina. En este caso, me tocó con eso, será que tengo un corazón mariano, ¿no? No en vano, porque yo siempre rezo el rosario, así que tiene que ser así, ¿no? O sea, y fue Shikigai, estaba en la playa, que en este caso pues era un monasterio, ¿no? Bueno, disculpa este desahogo, ¿no? Bien, esta confesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fundamentalmente por una doble vía que ya conocemos, ¿no? Que en el fondo es una triple vía, pero en principio es una doble vía, que es la vía cognitiva, la vía de comprensión, y la vía devocional, ¿no? Que es la vía del amor, ¿no? Entonces, la vía cognitiva para conocer y la vía devocional para amar, ¿no? Y esas dos vías, el conocer y el amar, nos van a llevar a la vía contemplativa, que es la vía del ser. O sea, amar y conocer y amar para ser. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Muchas veces que tengo esta mentalidad tan ordenada, pues tenemos que conocer 3 cosas, ¿no? O sea, que la resumo en estas 3 palabras, pero es que realmente es así. O sea, estoy totalmente persuadido. O sea, lo que debemos conocer es primero la ética, luego la estética y luego la mística. Es decir, primero hemos de conocer los preceptos, la ética, luego hemos de conocer la estética, es decir, el trabajo interior, primero el precepto es lo que hay que hacer hacia afuera, ¿no? Luego lo que hay que hacer hacia adentro, que es la estética, ¿no? Y luego la mística es el regalo que nos viene por ese trabajo externo e interno de ética y de estética. Esta tarde, como estamos hablando precisamente del Día del Amor fraterno, lo que hay que hacer, os hablaré de algo que no se ha hablado nunca, que yo recuerdo, o poquísimo, y es de cumplir los mandamientos. Es decir, lo primero para un meditador, pero esto también es en el Zen, no solamente en el cristianismo o en el judaísmo, es ser bueno, portarse bien. O sea, si tú cumples, ¿qué es amar a Dios? Amar a Dios es cumplir los mandamientos. Y así podrás caminar en la presencia del Señor. Pero si no cumples los mandamientos, yo medito 2 horas al día, pero mis 2 o 3 copazos diarios no me los quito. Pues hombre, no sé, o sea, decir, un poco de moderación, ¿no? O sea, porque claro, o sea, decir, no podemos acceder a la mística directamente sin pasar por la ética y por la estética. Y esto es importante decirlo, porque estoy seguro de que muchos nos sentamos a meditar, pero nuestra vida sigue muy parecida. Siento daros esta mala noticia. Pensabais que con solo meditar bastaba. No, no, también hay que portarse bien, ¿no? O sea, en segundo lugar, la estética
La estética es el camino de la desidentificación con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Yo no soy eso, esa rabia que siento no eres tú. Es que yo soy así, no eres así. Te has identificado con eso. Tú eres un ser de luz. ¿Eh? Y te has identificado tanto que crees que no, que eso va a ser para siempre. No, para siempre. Te agarres a eso. ¿No? La estética es para soltar toda esa bazofia, ¿no? Y ese es el trabajo de meditación que hacemos en esta escuela de Amigos del Éxito con todo el rigor que somos capaces. Y os aseguro que funciona. Yo no me reconozco a mí mismo. Yo llevo ya 20 años, ¿no? Pero yo no me reconozco. Iba a decir, yo era un cabronazo, ¿no? Sí. Y ahora solo soy a veces, ¿no? Y cuando hemos hecho el trabajo ético y ascético, nos encontramos que estamos cerca de la cima y podemos asaltar la cima de golpe. Y eso es la mística, el asalto, ¿no? Solo ser, solo mirar, sin hacer nada. Lo hemos experimentado esta mañana en la meditación guiada. No te preocupes la respiración, el mantra, nada, solo mira, asáltala, el ser, ¿no? Bien, esto es lo que hemos de ir conociendo, ¿no? Y todo lo que vamos articulando es para conocer esto, ¿no? Pero no se trata solamente de conocerlo mentalmente, intelectualmente, sino amarlo, ¿no? Y entonces ahí está la vía devocional, ¿no? Y es decir, ¿cómo nos entrenamos para ir entrando en la ética, la estética y la mística? Pues nos entrenamos, como ya esto sí que me habéis oído muchas veces, fundamentalmente, una vez más, por estas tres vías: el cuerpo, la palabra y el silencio. O sea, esta Pascua, igual que todos los retiros nuestros, están articulados desde cuerpo, palabra y silencio. El cuerpo, que por cierto es lo que subraya, aunque os parezca una broma, la tradición católica, ¿eh? El cuerpo no solamente son los movimientos o el ejercicio físico, el cuerpo es la celebración ritual, porque la ritualidad no es otra cosa que gestualidad corpórea. Esta tarde vamos a celebrar el cuerpo de Cristo, el cuerpo social y el cuerpo místico. Es decir, que celebrar ritos es una manera de empezar a abrir el tercer ojo para ver al Shikigai. O sea que si nosotros esta tarde celebramos un buen rito, empezaremos a abrirnos. Porque el rito es eficaz. Ah, qué bonito la misa. No es que sea bonito, es que te transforma. Te transforma de verdad si la vives bien. Es una práctica. Entonces el cuerpo apunta al entrenamiento corporal y a los sacramentos, ¿no? Que queremos recuperar esta dimensión ritual, sacramental, física. Primera cosa. Segunda cosa, la palabra. O sea, que no solamente es esta conferencia, sino todas las plegarias de principio y de final de meditación. O sea, es una manera de cultivar, de poner luz en la mente mediante palabras amorosas, devotas, preñadas de sentido, de historia. O sea, las palabras no son una gilipollez, tienen un peso específico importante, nos alimentan. Ven de lo que tienes. Esa palabra de pronto transforma la vida, porque es una palabra poderosa. O sea, necesitamos de la palabra viva. No basta solamente el cuerpo y solamente el silencio. Y por último, el silencio. ¿Para qué? Para integrar esa palabra, para integrar esa experiencia corporal. El silencio es lo que nos permite que sea consciente.
que no sea simplemente una vivencia, sino una experiencia. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo espiritual? ¿Cuál es la propuesta para esta Pascua y para Amigos de Cristo en general? ¿No? Una propuesta de una información, informa. Primer paso, información, para que sea integrada en nuestra conciencia, es decir, que nos ayude a reconfigurar nuestra manera de pensar y que esa integración la podamos verificar. Verificamos en la vida diaria que realmente esto nos ha cambiado. Entonces, información, verificación, integración y verificación, ¿no? Bueno, y ya concluyo estos últimos 5 minutos. ¿Cuáles son las actitudes o consignas que os pido a todos, porque creo que son las más sensatas, para vivir esta transformación consoladora o este consuelo transformador? Pues la primera es darnos un voto de confianza. Bueno, si estáis aquí ya nos lo estáis dando, pero incluso uno puede estar a medio gas, diciendo, bueno, sí, vale, pero no me quiero yo meter tanto porque esto, quién sabe dónde me va a llevar. No. O sea, entrégate al menos mientras estés aquí. O sea, no pongas reservas, ¿no? Entrégate al máximo, ¿no? Yo os voy a decir algo que suena desde la mentalidad europea o racionalista, del tipo que está en la playa pero que no ve, suena como muy esotérica y muy rara, ¿no? Pero os lo voy a decir porque yo lo vivo así, ¿no? O sea, es decir, hay palabras que más allá de su contenido, solamente por su forma, ya son transformadoras. Os lo voy a explicar de manera más sencilla. O sea, por ejemplo, yo cojo un libro inspirado, algunos pensarán que estoy enloqueciendo, ¿no? O sea, decir, y sin leer nada, solo por tenerlo en mis manos, ya me afecta beneficiosamente. Es decir, que hay palabras que no hace falta comprenderlas mentalmente del todo para que eso sea un impedimento para que no nos beneficien, no nos hagan bien. Eso es tener fe en la palabra. Entonces la palabra, que tienes fe en ella, te da espíritu. Entonces, yo no sé si estas palabras que yo os estoy ofreciendo en este momento, serán muy inteligentes o no, pero lo que sí que os puedo asegurar, os doy mi palabra, nunca mejor dicho, de que han sido fraguadas con tiempo y con amor. O sea, no estoy improvisando, sino que os estoy dando algo que para mí es muy sagrado y que me hace bien, con la esperanza que también os pueda hacer bien a vosotros. Entonces, un voto de confianza, ¿no? Aquí, en este contexto, no interesa lo especulativo, el debate, pero yo lo veo de otra manera. Eso puede ser muy interesante en otro contexto, pero en este contexto de Pascua o de retiro, pues es ese voto de confianza. Segundo, disposición de ánimo, ¿no? Es decir, poneros en juego. Si toca cantar, cantamos de verdad. Si toca pegar botes porque toca el ejercicio, pegamos botes. Si toca lo que sea, estar en silencio, estamos en silencio y no estamos ahí tosiendo, sacando la nariz, sacando caramelos, diciendo otras tonterías, ¿no? Toma indirecta, ¿no? Vale. En esta cosa de la disposición de ánimo es muy importante ser conscientes de la transmisión energética. Ayer lo apuntaba por la noche en la meditación. Es decir, cómo tú estás influyes en los demás. Si tú estás diciendo, qué mal rollo, me quedan 2 días, ya se termina pronto, eso genera mal rollo para los demás. Y
Entonces tú presupón, porque es así, que todo lo que tienes dentro nos toca a los demás, para bien y para mal. Entonces, si tienes algo no tan bonito, intenta cambiarlo. Intenta cambiarlo. Tercera actitud, ya hemos abundado, no voy a abundar en ello, el silencio. ¿El silencio qué significa? El silencio significa que nos quitamos de en medio para dar el protagonismo al espíritu. Es decir, que aquí no importan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo eso lo callamos y entonces asistiremos al milagro, ¿no? Porque fijaros que el silencio es prácticamente la única cosa que puede hacer el hombre no autoafirmativa, no egoica. Y con la palabra y con la acción decimos yo hago esto, yo pienso esto, ¿no? Y con el silencio no decimos yo, sino que no decimos nada. Y por eso es tan poderoso, porque nos quitamos de en medio, ¿no? Y permitimos que pase lo que tenga que pasar. Y por último, la última actitud o consigna, además de voto de confianza, disposición de ánimo y silencio, es el acompañamiento personal y la confesión sacramental, ¿no? Yo os aconsejo vivamente en estos 4 días ser acompañados, es decir, buscar 10 minutos para hablar con una de las personas que están designadas, ¿no? Y si lo sentís también, aprovechar ese momento para hacer una limpieza general y hacer lo que se llama una confesión sacramental, ¿no? ¿Por qué es importante la confesión? No voy a hablar aquí ahora de esto porque sería muy largo y ya lo abordamos en otros contextos, pero si tú de entrada sacas fuera, mediante la confesión, confesándolo, ¿no? Poniéndolo a palabras ante una persona, sacas fuera toda la ponzoña consciente, soy un envidioso, soy un perezoso, no soy un malnacido. Si tú lo sacas fuera todo eso de lo que eres consciente, todo eso que tienes ganado, porque entonces en la meditación te queda trabajar solo lo inconsciente, solo aquello que no sabes que tienes dentro, pero te está emponzoñando. Entonces ya vas directo a la cuestión. ¿No? O sea, pero todo lo que no hacemos bien en el plano ético y en el plano ascético, saquémoslo fuera, ¿no? Y escuchemos, ¿no? que se nos dice, eres acogido, eres perdonado, puedes empezar de nuevo. Eso nos da mucha fuerza, ¿no? Muchas gracias por vuestra escucha y por vuestro amor. Siento tu llamada y confío en ti. Siento tu llamada y confío en ti. Siento tu llamada y confío en ti. Me había olvidado de dictaros las preguntas que había dicho que os pueden ayudar. Las voy a decir un poco rápido, ¿eh? Entonces, si alguien no las coge bien, no diga, por favor, me repita más despacio. No, sino que le pregunte a su compañero para no convertir esto en una cosa tan escolar, ¿no? Porque se trata de coger la idea y tampoco se trata de responder a todas las preguntas. He hecho los deberes, profesor. No es hacer los deberes, sino que lo que a ti te provoca, esto es para que un estímulo añadido, ¿no? La primera cuestión sería, ¿qué reacción visceral te suscita lo que has escuchado? Porque a lo mejor te suscita mucha alegría, pero a lo mejor te suscita un poco de preocupación, ¿no? O a lo mejor te suscita lo que sea. ¿Qué reacción visceral te suscita lo que has escuchado?
Segundo punto. Enumera el máximo número de creencias cristianas que tienes. Por ejemplo, puedes decir, pues yo creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿vale? Yo creo, lo que sea. No voy a poner más ejemplos, ¿no? Porque supongo que el credo, por cabo tendrá lo que tenga, ¿no? En esta misma línea, haz una lista de aquellas creencias que dudas o que directamente no crees. O sea, por ejemplo, puede decir, pues yo dudo de la infalibilidad del Papa. O sea, creo que él, no sé. Bueno, por ejemplo, ¿no? O lo que sea. Y siempre en esta segunda cuestión, ¿cómo podrías transformar todo esto en experiencia viva? O sea, si dices, yo creo en la Inmaculada Concepción, que seguro que habría que explicar qué significa para que uno sepa si creo o no, pero yo creo en la Inmaculada Concepción. Pues eso, ¿cómo es una experiencia para ti? No simplemente una idea, sino en qué sentido es experiencia vital. Tercera cuestión. ¿Ves una síntesis posible entre dentro y fuera, entre consuelo y transformación? Cuarta, me quedan dos nada más, ¿eh? Cuarta. Según lo explicado, en este momento, ¿crees que debes centrarte en el trabajo ético, ascético o místico? Es decir, ¿ves todavía en tu vida demasiadas cosas de fuera que no están ordenadas? Mi relación con el dinero, mi relación con los hijos, mi relación con mi trabajo, ¿no? Y que por tanto ahí éticamente hay mucho que hacer todavía. ¿O crees que todo esto está ya bastante colocado y puedes empezar, ¿no? Con la desidentificación, con las tesis? ¿O que ya estás bastante vaciado y puedes asaltar la cima? Y la última, ¿cuál es tu actitud a la hora de comenzar esta Pascua? ¿Cuánto de ti quieres poner en juego? Siento tu llamada y confío en ti. Siento tu llamada y confío en ti. Creo que tenemos como una horita todavía antes de comer, así que tenemos un tiempo para reflexionar, para releer nuestros apuntes, pasear si no está lloviendo, sentarnos en una capilla de las que hay aquí abundantes y bueno, pues trabajar todo esto, ¿no? Gracias una vez más. Seguimos en silencio.